Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente el turco, que sabemos que les encanta. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha generado muchos debates que una sesión superíndice 3N del Parlamento, QU Copyright, fue lo que realmente unió superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y muchos importante a UN. QU Copyright hizo Kerem para enamorar a Hande. Rense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que pudo haber contribuido a que esta pareja, que nos hizo suspirar a todos, floreciera. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia de amor digna de una novela turca, les recuerdo que si les gusta el contenido jugoso y bien informado sobre sus celebridades favoritas, no se olviden de darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderán ni un solo chisme caliente que les traemos cada semana. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una de esas historias que parecua escrita por los mismísimos dioses del drama. Se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapm, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Y aunque al principio negaban cualquier tipo de relación superíndice 3N Moon S.A.U. de la profesional, las evidencias, las miradas y la química innegable entre ellos gritaban a los cuatro vientos que Ayu agua algo mood ese. Pero QU Copyright fue ese algo mood ese. QU Copyright magia se cruz superíndice 3 tras CU, maras que hizo que Hande cayera rendida ante los encantos de Kerem. Muchos creen que la química en pantalla fue solo un reflejo de lo que ya estaba sucediendo en la vida real. Y no es descabellado pensarlo. Pasar largas jornadas juntos interpretando a una pareja que se enamora, sin duda cruz superíndice 3 un vínculo muy especial entre ellos. Pero no fue solo eso. Hande en varias entrevistas ha destacado la personalidad de Kerem como uno de los factores clave para que ella se enamorara. Ahí es donde empezamos a excavar, mis chismosos. Kerem es conocido por su sentido del humor, su inteligencia y su gran corazón superíndice 3N. Dicen que era el alma de la fiesta en el set de Senu con Dieres y Salcapm, siempre dispuesto a animar a sus compau más menoseros y a crear un ambiente de trabajo divertido y relajado. Y eso en un entorno tan demandante como el de la televisión superíndice 3N, es invaluable. Imaginen la presión superíndice 3N, las largas horas, el estru copyright S. Un poco de humor y camaradería son como un oasis en el desierto. Hande, que también copyright N es una persona muy alegre y extrovertida, encontró superíndice 3 en Kerem a un compau más menosero de risas, un confidente y un apoyo incondicional. Eso, amigos míos, es un terreno fu copyright til para que florezca el amor. Pero no solo de risas vive el amor. Kerem también copyright N demostró superíndice 3 ser un gran profesional y un hombre muy respetuoso. Siempre se preocupó superíndice 3 por el bienestar de Hande, tanto dentro como fuera del set. Se dice que la defendió a capa y espada de las críticas y los rumores que circulaban en la prensa, y que siempre estuvo Ayu para apoyarla en sus proyectos personales. Esa actitud protectora y caballeresca sin duda fue un punto a favor para Kerem. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y las críticas pueden ser despiadadas, tener a alguien que te defienda y te apoye incondicionalmente es un tesoro invaluable. Kerem lo sabía y lo puso en práctica. Además de ese, Kerem no escatimaba en halagos para Hande. Constantemente la elogiaba por su talento, su belleza y su dedicación superíndice 3N al trabajo. Le hacía sentir valorada y apreciada, algo que por supuesto, ninguna mujer puede resistir. Pero no eran solo halagos vacuos. Kerem realmente admiraba a Hande por su profesionalismo y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Y esa admiración superíndice 3N genuina se transmitió en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. Un halago sincero, mis chismosos, vale más de ese que 1000 cumplidos vacíos. Otra cosa que hizo que Hande se enamorara de Kerem fue su capacidad para sorprenderla. No se conformaba con lo convencional. Siempre buscaba formas de hacerla sentir especial, ya fuera con un pequeño más menos o regalo, una cena romántica o una escapada improvisada. Era un hombre detallista y creativo que sabía hacer superíndice 3 mantener viva la chispa del amor. ¿Recuerdan esas fotos que circulaban de ellos en lugares paradisíacos? Todo planeado por Kerem. Un hombre que se esfuerza por sorprender a su pareja es un hombre que se preocupa por mantener la relación superíndice 3N fresca y emocionante.
Pero quizás lo más importante de todo fue que Kerem se mostró superíndice 3 tal y como era, sin máscaras ni pretensiones. No intento superíndice 3 ser alguien que no era para impresionarla. Se mostró superíndice 3 vulnerable, honesto y auto-copyrightico. Y eso en un mundo lleno de apariencias y superficialidad, es un valor incalculable. Ande que también copyright N es una persona muy genuina, apreció superíndice 3 esa honestidad y esa transparencia. Mostrarte tal cual eres con tus virtudes y tus defectos, es un acto de valentua que no todas las personas se atreven a hacer. Kerem lo hizo y conquistó superíndice 3 a Ande con su autenticidad. Por supuesto, no podemos olvidar el factor del romance en la pantalla. La historia de amor entre Eda y Serkan en Senú con diéresis al Capm fue tan convincente y apasionada que sin duda influyó superíndice 3 en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Interpretar escenas románticas, besarse, abrazarse y mirarse a los ojos durante largas horas, inevitablemente cruz superíndice 3 una conexión superíndice 3N emocional muy fuerte entre ellos. Y aunque al principio intentaran negarlo, la realidad es que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se fue difuminando cada vez más. Es como si el personaje se fusionara con la persona, y los sentimientos que interpretaban en la pantalla se hicieran realidad en sus corazones. Pero se ayudó de la química en pantalla, de los halagos y las sorpresas, lo que realmente enamoró superíndice 3 a Ande fue la personalidad de Kerem. Su sentido del humor, su inteligencia, su generosidad, su profesionalismo y su autenticidad fueron los ingredientes clave para que ella se rindiera ante sus encantos. Kerem no solo fue un gran compau más menos héroe de trabajo, sino también copyright N un gran amigo, un confidente y un apoyo incondicional. Y eso, mis chismosos, es lo que realmente hace que una mujer se enamore. Es la receta secreta del amor. Ahora bien, sabemos que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque muchos de nosotros todavía suspiramos por su amor, debemos respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos por separado. Pero lo que nadie puede negar es que su historia de amor fue una de las más bonitas y apasionadas que hemos visto en el mundo del espectáculo turco. Y que por un tiempo nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. Nos dieron esperanza, mis queridos chismosos, y eso no tiene precio. Profundizando un poco más en la personalidad de Kerem, podemos decir que su inteligencia jugó superíndice 3 un papel crucial. No solo se trata de inteligencia acadu copyright mica, sino también copyright N de inteligencia emocional. Kerem es una persona que sabe leer entre luneas, que entiende las emociones de los demás y que sabe CU superíndice 3 reaccionar ante diferentes situaciones. Esa inteligencia emocional le permitió superíndice 3 conectar con Ande a un nivel profundo, entender sus necesidades y apoyarla en sus momentos difíciles. Además, la generosidad de Kerem también copyright N fue un factor importante. No solo era generoso con sus halagos y sus sorpresas, sino también copyright N con su tiempo y su energía. Siempre estaba dispuesto a ayudar a Ande en lo que necesitara, ya fuera en el trabajo o en su vida personal. Esa generosidad demostraba que Kerem se preocupaba genuinamente por ella, y que estaba dispuesto a hacer sacrificios por su felicidad. Y hablando de trabajo, el profesionalismo de Kerem también copyright N fue un punto a favor. A pesar de la presión superíndice 3N y el estru copyright S del rodaje, siempre se mantuvo enfocado y dedicado a su trabajo. Nunca permitió superíndice 3 que su relación superíndice 3N personal afectara su desempeño más menos o profesional. Esa profesionalidad demostraba que Kerem era una persona responsable y comprometida, cualidades que sin duda han de valor superíndice 3 mucho. Pero volvamos a la autenticidad, mis chismosos, porque es la clave de todo. En un mundo donde la gente se esfuerza por proyectar una imagen perfecta, Kerem se atrevió superíndice 3 a mostrarse tal y como era, con sus imperfecciones y sus vulnerabilidades. Esa autenticidad fue lo que realmente conectó superíndice 3 a Ande con Kerem a un nivel profundo. Le demostró superíndice 3 que podía confiar en él, que podía ser ella misma sin temor a ser juzgada. Ahora un pequeño chisme adicional que quizás no sepan, se rumorea que Kerem, antes de declararse formalmente, estudió a fondo los gustos de Ande. Así es, mis espías. Se fijó en sus diseñadores favoritos, en los restaurantes que frecuentaba, incluso en el tipo de música que escuchaba. Todo con el fin de poder sorprenderla con gestos personalizados y súper atentos.
Ese nivel de detalle es de un verdadero romántico empedernido. Y no podemos olvidar, mis queridos chismosos, el factor timín. A veces el amor surge cuando menos te lo esperas, cuando las circunstancias son las adecuadas. Ande y Kerem se conocieron en un momento de sus vidas en el que ambos estaban abiertos al amor, en el que ambos buscaban una relación superíndice 3N seria y comprometida. Ese timín perfecto combinado con todos los factores que hemos mencionado, fue lo que hizo que su historia de amor fuera tan especial. Sin embargo, como toda buena novela turca, esta historia de amor también copyright N tuvo su final. Las razones de su ruptura siguen siendo un misterio, pero lo importante es recordar los buenos momentos y celebrar el amor que compartieron. Y quién sabe, mis chismosos, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. En el mundo del espectáculo, todo es posible. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las cuales Hande Erupárrafo se enamoró superíndice 3 de Kerem Bürsin. Vimos CU superíndice 3 Mosuku Umika en pantalla, combinada con la personalidad encantadora de Kerem, su profesionalismo, sus detalles y su autenticidad, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de su relación superíndice 3N. Aunque su historia llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Y siempre nos quedará la serie Senu con diéresis al cap para revivir esos momentos mágicos. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin. Recuerden que el amor es un misterio que a veces nos sorprende de las maneras muy inesperadas. Y que al final del día, lo más importante es ser auténtico y fiel a uno mismo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios QU copyright otros temas les gustará que tratáramos en el canal. QU copyright otras parejas del mundo del espectáculo les gustará que analizáramos. Los leo con atención superíndice 3N. Denme ideas, mis espías. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes del chisme y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ siempre encontrarán en la información superíndice 3N Moon S jugosa y entretenida sobre sus celebridades favoritas. Hasta la pro superíndice 3 Sima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.